Egunon, Crespatitos, vamos con Aberri-Eguna desde 1963 hasta 1975. El final de la vida de Franco, de la dictadura. Por lo tanto, vamos con el asunto Sabia Nueva. 1404-1963, vascos de la diáspora y del interior. 1504-1963, Itxasu. El año 1963 trajo una destacada novedad en la celebración de la Aberri-Eguna. A las ya tradicionales celebraciones en torno al gobierno vasco, París y los vascos de la diáspora y los cada vez más importantes actos de resistencia en el interior, se sumó en esta ocasión la convocatoria de Itxasu Lapurdi para el lunes de Pascua. La llamada partió de Embata, con el apoyo expreso de ETA, movimiento político, cultural, de Iparralde, que con aquella convocatoria trataba de recuperar el carácter popular de la Aberri-Eguna, así como de dotar al País Vasco continental de un protagonismo efectivo en la celebración. A Itxasu acudieron alrededor de 1000 personas, muchas de ellas procedentes de Goalde, y se contó con la presencia de varios representantes de grupos nacionalistas europeos. La jornada que acogió también el primer congreso de Embata, en el que se destacó la aprobación de la Carta de Itxasu y de una moción política. Estuvo jalonada por una misa, un emotivo acto en el que se plantó un retoño del árbol de Guernica y un banquete en el frontón, en medio de discursos y destacado ambiente festivo reivindicativo. Aquí tenemos una convocatoria. Aberri-Eguna marca el despertar del alma vasca, la voluntad decidida de un pueblo que no quiere morir, cansado de vivir bajo la tutela de un poder central detestado. Jacques Aberri, en Bata. El día de la patria, todos los patriotas alaveses, guipuzcoanos, navarros, vizcaínos, elevamos nuestros corazones más arriba de nuestras montañas, y desde lo alto miramos a nuestra tierra ocupada militarmente por el ejército español. Renovamos nuestra promesa de librarla del dominio extranjero y lo juramos clandestinamente en Euskadi y libremente en el exilio. Tierra Vasca, abril 1963. Si ha habido un día en el que todos los vascos, sin excepción, hemos vibrado al unísono, ha sido el 15 de abril de 1963. La inmensa mayoría de los que estuvimos en Itxasu salimos con la impresión de haber ingerido una droga especial. ¿Será que en Itxasu ha nacido la Europa de los pueblos? El hecho es que allí surgió la idea de reunir en una organización internacional a todos los movimientos minoritarios nacionales más o menos autonomistas a fin de hacer valer sus derechos en el cuadro de una federación europea. Tierra Vasca, mayo 1963. Estamos seguros de que la representarán un acercamiento decisivo hacia la confluencia de los caminos vascos del norte y del sur, la verdadera y completa unión nacional vasca, capaz de levantar a nuestro pueblo con la energía y la urgencia que Euskadi está pidiendo a gritos. Sutik, número especial, Aberri-Eguna, 1963. Le rassemblement du Itxasu, le sentiment particulariste qui se médite des escoles basques, français et espagnols vient de se manifester sous une forme tout à fait nouvelle. Le Monde, 17-04-1963. Aberri-Eguna, de 1963, marcará una fecha esperanza en la historia del nacionalismo vasco. Udari, Eusko Gaztedi, Resistencia Vasca, número 18, 1963. Referéndum bajo el roble. 29-03-1964. 1964 marcó un nuevo hito en la historia del Aberri-Eguna.
El PNV, en un intento por recuperar el protagonismo que le estaban robando las acciones de ETA, decidió trasladar la celebración pública del Día de la Patria al interior, y por primera vez desde el final de la Guerra Civil, y para ello escogió la simbólica villa de Guernica. A la convocatoria, que también estuvo secundada por el gobierno vasco, ANV y ETA, acudieron decenas de miles de personas, entre 30 y 60.000 según la prensa de la época, haciendo frente a la lluvia, las medidas coercitivas dictadas por los gobernadores civiles, amenazas, prohibiciones en el transporte público y a los numerosos controles policiales que obligaron a muchos a hacer el final del trayecto a pie. La concentración se llevó a cabo de forma pacífica, silenciosa, bajo el árbol de Guernica, delante del cual fue colocado un ramo de flores enviado por Jesús María de Leizaola, lehendakari vasco, situado en el exilio. La convocatoria resultó un gran éxito y sirvió para demostrar la existencia de un colectivo importante de vascos no conformes con la situación de cautiverio impuesta a su patria por la dictadura. Mientras la Berreguna se celebraba también en el exilio, como venía siendo habitual, y el lunes de Pascua en Bata volvía a convocar en Itxasu a los vascos de Iparralde, cita habitual a partir de entonces. Pero el protagonismo de la jornada se había trasladado ya al interior. Ahí está. La foto. En el Aberreguna 1964 invitaremos a todos los compatriotas, compartan o no nuestras convicciones, que coinciden en la afirmación patria, ya que Euskadi no es de este o aquel partido, sino de todos los vascos, y de cuantos, sin serlo, viven en ella, respetan y defienden su derecho a la libertad. Gudari, Eusko Gaztedi, Resistencia Vasca, número 24, 1964. 15 días antes, los organizadores sabían que había de 15.000 a 20.000 comprometidos dispuestos a llegar hasta el árbol, el día de Aberreguna. Pero faltando 2 semanas para la fecha, lo que corría de boca en boca no era ya el día 29 a Guernica, sino ¿quién tiene un sitio para mí? Gudari, Eusko Gaztedi, Resistencia Vasca, número 24, 1964. Aberreguna, 1964, Guernica, Itxasu. Los vascos por la libertad. 20.000 vascos se reunieron bajo el árbol de Guernica. Euskadi ha ofrecido al mundo, bajo el símbolo de Guernica mártir, el reclamo de la justicia, libertad y democracia al que tiene derecho. Gudari, Eusko Gaztedi, Resistencia Vasca, número especial Aberreguna, 1964. Guernica ha vivido un día de gloria. La ciudad de los vascos ha sentido sobre sus calles el paso de los Gudaris y de los hijos de los Gudaris que la vieron destruida y rota. También ha sufrido la vergüenza de sentir las pesadas botas de las fuerzas de represión. Sutik, Boletín de Noticias de Euskadi Tasca, Tasuna, 14-04-1964. No hubo pancartas, inscripciones, gritos, ni discursos. Bajo la lluvia, el desfile animado y fraternal representaba la demanda de los derechos inalienables del vasco. Euskodeia, La Voz de Euskadi, marzo-abril 1964. La realidad es que el pueblo vasco sigue manteniendo vivo su espíritu y la conciencia de su opresión. Sutik, número 41, 1964. ¡Qué derrota para los enemigos de Euskadi! Después de tantos años de adoctrinamiento, de pretender inculcar en nuestro pueblo la idea de que el nacionalismo vasco ha sido erradicado, he ahí al pueblo vasco, firme, en pie. Sutik, número 42, mayo 1964. En Guernica se reunieron 2 generaciones, la generación de la guerra y la nueva generación, los jóvenes Gudaris de la patria. En Guernica estuvo representado un pueblo, todo el pueblo democrático, liberal, progresista y republicano.
el pueblo de la Unión Vasca, el pueblo de la Unión de Fuerzas Democráticas, el pueblo de la Alianza Sindical, las fuerzas de ocupación y de represión lo saben, todo el mundo lo sabe. La resistencia vasca también lo sabe. Tierra Vasca, mayo 1964. Atravesar el muro. 1804-1965. El Aberri-Eguna de 1965 fue convocado en Vergara por el gobierno vasco PNV, ANV y ETA. Y estuvo precedido por una intensa campaña llamando a participar en él. Teniendo en cuenta lo sucedido en Guernica, las fuerzas del orden público llevaron a cabo un despliegue de fuerzas sin precedentes. No obstante, a pesar de que los gobernadores civiles de Vizcaya y Guipúzcoa habían prohibido la concentración, fueron miles y miles los que desde diversos puntos de la geografía vasca, algunos de víspera y a pie por las montañas, se pusieron en marcha hacia la villa guipuzcoana. Pero Vergara se encontraba ocupada militarmente. Había controles en todos los accesos a la localidad y la policía se pasó todo el día dispersando a los grupos que habían llegado, confiscando carnets, efectuando detenciones. Los que no pudieron entrar en Vergara celebraron el Aberri-Eguna en las localidades de alrededor. Ciertamente no fueron muchos los que lograron finalmente concentrarse en Vergara, pero el verdadero éxito del Aberri-Eguna en 1965 lo constituyó el gran contingente de personas que llegó a movilizar, mucho mayor que el año anterior. Hoy estamos en guerra. La patria está triste. Y el Aberri-Eguna tiene que ser de arraigo profundo, de riesgo y promesa, de sacrificio y de sentimiento interno. Gudari, por una Euskadi libre en una Europa unida. Número 80, 1965. La concentración de este año en Vergara no puede ser una romería ni una excursión al campo por no ser domingo de resurrección. No es una fiesta vasca, porque el día de una patria ocupada y escarnecida no queda sitio para fiestas. La Aberri-Eguna en Vergara y en toda Euskadi ha de ser un día de lucha para la liberación nacional y popular. Sutik número 38, 1965. Consignas para Aberri-Eguna. Anima y convence, en primer lugar, a cuantos privilegiados, propietarios de coches de una amistad, ya que la organización de autobuses no es posible después de 25 años de paz. El mayor respeto para con todos los que en ese día nos pongamos camino de Vergara, incluso para con la fuerza pública, policía de tráfico, etcétera, etcétera. Aunque te provoquen más o menos veladamente. A la sensatez, a la educación, al comportamiento cívico, es muy difícil contestar con malos modos. No salgas de casa sin tarjeta de identidad, la documentación completa del coche, etc. Facilitarás la labor de la policía y evitarás embotellamientos de tráfico. Y lleva también un bocadillo. Puede que en Vergara se termine hasta la Coca-Cola. El pueblo vasco es mayor de edad. No precisa de concentraciones tipo fascista, ni le van métodos de los países africanos, con todo nuestro respeto hacia ellos, y la admiración por la valentía y desprecio por la vida. Puedes y debes ir tranquilamente a Vergara, con tu esposa y con tus hijos. Y si no llegas a Vergara, celebra Aberri-Eguna allí donde hayas tenido que quedarte. Otros muchos te acompañarán. Aberri-Eguna no es una fiesta exclusiva del Partido Nacionalista Vasco, aunque fuera instituido por estos. Aberri-Eguna será celebrado en Estados Unidos, en América del Sur, en muchas capitales de Europa, donde quiera que haya un pequeño grupo de vascos amantes de su libertad. Tus ideales políticos, sociales, no cuentan.
Eres vasco y basta. Es una Euskadi libre, podrás defender aquellos que tú tengas, esos ideales políticos sociales, afiliarte, si lo deseas, al partido que juzgues más idóneo para tus inquietudes. Nuevas autoridades, que su comportamiento sea como el del año pasado. Euskadi no es el Congo y Europa no se está mirando. En una Europa federal, Euskadi tiene su puesto, Cataluña el suyo. Y no nos molesta el grito de ¡Viva España! El de ¡Arriba España! Igual también pasó a la historia, gracias a Dios. Gora Navarra, Gora Euskadi Eskatuta. Aurrera, número 11, 1965. En estos momentos, ¿qué sentido tiene un día de la patria? Sí, patria. Son todos los problemas que podemos solucionar colectivamente. La explotación económica, la alienación cultural, la falta de promoción social y el marco a todo ello, la opresión nacional. Entonces, patria es algo que coge un sentido total, permanente, no para dedicarle una canción, sino para dar la vida por ella, no para conmemorarla un día, sino para vivirla 365 días al año y 24 horas al día. Bellarrain en Sutik, número 28, 1965. La propaganda escrita y oral para concentración en Vergara llegó a todas partes. Puede asegurarse que no solo todo el país tuvo conocimiento de la concentración proyectada, sino que la vivió intensamente desde días antes del acontecimiento pensando en él. OP 2704-1965. Habiendo llegado a conocimiento de este gobierno civil, propaganda clandestina de procedencia varia y coincidente en su significación y propósitos de un proyecto de concentración para el domingo de Pascua, día 18 del corriente, en la localidad de Vergara se llama la atención de que tal acto carece de la oportuna autorización y se reputa subversivo. El gobernador civil de Guipúzcoa. El franquismo ha dado a este aberreguna una importancia tal y le ha preocupado tanto que ha llegado a extremos tales como el de enviar a Vergara a militares del Estado Mayor para estudiar en el terreno las medidas más convenientes para frustrar la concentración. Alderdi, abril-mayo, 1965. Debió de ser digno de ver cómo entraban en Vergara las oleadas de muchachos y muchachas, decididos, valientes, sabiendo que caían en manos de la policía que les esperaba para quitarles la documentación, a algunos encerrarlos, a otros quizá apalearles, y a los más imponerles sanciones económicas que de antemano los chicos sabían qué significaba la cárcel, pues de común acuerdo entre ellos no pensaban pagarlas. Alderdi, abril-mayo, 1965. Puede cantar el opresor su triunfo, hecho de carnets retenidos, de personas detenidas o controladas, de fotos para identificar a los rebeldes separatistas. La verdadera victoria es la de los que se pusieron en marcha o llegaron a Vergara. Gudari por una Euskadi libre en una Europa unida. Número 80, 1965. Es un gran paso más el que el pueblo vasco ha dado en este aberreguna en su participación en tareas colectivas por las reivindicaciones políticas, y un gran éxito del conjunto de las fuerzas de la resistencia y del PNV. Alderdi, abril-mayo 1965. Es una derrota y no creemos que sea malo el reconocerlo, el hecho de que solamente una proporción relativamente baja llegara al punto de la concentración. Eso muestra sin duda alguna que estamos lejos de poder practicar la no violencia. Sutik, Boletín Noticias de Euskadi Taskatasuna, 1704-1965. Llega la división. 1004-1966, Gasteiz, Irún, Hendaya. La aberreguna de 1966 estuvo marcado por primera vez por la división entre las fuerzas convocantes. El gobierno vasco, PNV y ANV, llamaron a concentrarse en Gasteiz, llamamiento al que se sumaron oficialmente organizaciones no nacionalistas como PSOE, UGT y CNT,
y al que también apoyó el ASTV. ETA, por su parte, decidió convocar el Aberreguna en Irún, Hendaya, para proclamar la necesidad de unión entre los vascos del norte y del sur y para marcar distancias con una convocatoria la vitoriana manipulada, según su opinión, por el PSOE, que previamente se había negado a realizar un llamamiento unitario a Iruña por no estar comprometido Navarra en el Estatuto de Autonomía. A la convocatoria burguesa de Gasteiz contraponía a ETA su convocatoria obrera y socialista de Irún, Hendaya. Ambas convocatorias fueron prohibidas por las autoridades gubernamentales. El domingo de Pascua, la mayoría de los ciudadanos movilizados acudió a Gasteiz. La convocatoria de Irún, Hendaya tuvo un carácter mucho más militante. Ambas fueron objeto de una durísima represión, especialmente la de ETA, en la que 2 jóvenes resultaron heridos de bala. De una u otra forma, las diferencias, cada vez mayores en el seno de la comunidad nacionalista, comenzarían a partir de entonces a marcar las celebraciones de Aberri-Eguna. Y ahí tenemos una imagen con 3 cabezas: Itxaso, Irún, Hendaya y Gasteiz. La celebración de Aberri-Eguna en Vitoria, en el presente año de 1966, será la de la total fraternidad de los vascos unidos en el respeto a las ideas y ansiosos de salir de las tinieblas de la opresión y de la explotación a la generosa luz de la paz, sin diferencias entre todos los que aceptan la igualdad esencial de derechos de todos los humanos. Manifiesto del gobierno vasco. El pueblo ayudará y el mundo sabrá una vez más que los vascos ni se han doblegado al yugo franquista ni quieren someterse a un sistema que les niega el uso de sus derechos y exige de ellos una resignación suicida, humillante y servil. Contribuyamos todos los vascos al éxito de Aberri-Eguna 1966 en Gasteiz. Udani, por una Euskadi libre en una Europa unida, 06-03-1966. Hacemos un llamamiento a cuantos desde otros lugares de la península llegaron al País Vasco en busca de trabajo y de un relativo bienestar, para que este día, junto a los nacidos en esta tierra, se manifiesten contra la tiranía que les oprime, por el restablecimiento de un régimen de libertad y democracia, por la autodeterminación de los pueblos, todos presentes en Aberri-Eguna, símbolo magnífico de un pueblo que ama con pasión la libertad y cuya reconquista no puede ya tardar. Euskadi Socialista, número 15, 1966. Se acerca el Día de la Patria. Para nosotros, los vascos de 1966, no se trata ya de festejar, sino de luchar, luchar por conquistar la patria, luchar para llegar a la Revolución Vasca, El Día de la Patria es el día en que los vascos dejan de ser vasco-franceses o vasco-españoles para ser vascos-vascos. Es el día en el que el pueblo vasco se manifiesta ante el mundo como un solo pueblo, dividido por el colonialismo francés y español. Sutik, número 39, 1966. Irún, Hendaya será el primer acto político de las fuerzas del trabajo de todo Euskadi. Ante el nacionalismo burgués, Vitoria, presentamos el patriotismo obrero, Irún, Hendaya. El Aberri-Eguna 66 de Irún, Hendaya será un paso importantísimo para el desarrollo de la revolución socialista en Euskadi. Hacemos un llamamiento a los trabajadores de Euskadi para que se manifiesten en Irún, Hendaya en apoyo de sus aspiraciones de liberación total. Quiere llamarse la atención sobre la propaganda circulada en estos días, convocando a los elementos separatistas a manifestaciones que han de tener lugar en Vitoria e Irún con motivo del denominado Aberri-Eguna. Se hace público el carácter subversivo de tales reuniones no autorizadas y atentatorias contra la unidad nacional. Gobernador civil de Guipúzcoa. Tenemos los carteles. Pese a todas las prohibiciones, el alarde de fuerzas desplegadas, traídas de todas las provincias del Estado español, pese a las campañas efectuadas, faltando la verdad, para sembrar el confucianismo,
Pese a las trabas, prohibiciones y campañas, el pueblo vasco patriota ha respondido magníficamente siguiendo las instrucciones de sus organizaciones respectivas, y especialmente la de EAJPNV, creador de esta fiesta en homenaje a Euskadi. Alderdi, número 228-229, 1966. Otra gran victoria de la resistencia. 15.000 vascos se manifiestan en Vitoria a pesar de la gran represión de la Gestapo franquista. Gudari por una Euskadi libre en una Europa unida, 1704-1966. En la calle Dato de Vitoria se advirtió la presencia de forasteros procedentes de Vizcaya y Guipúzcoa. La mayor parte observaron correcto comportamiento. Pensamiento a la vez, 11-04-1966. La Berreguna o Día de la Patria ha sido un día de unión de todos los vascos que creemos en Euskadi, que deseamos el desarrollo de la personalidad vasca, que luchamos por nuestra lengua, nuestras costumbres y nuestro modo de ser, y por ser nuestra, y para nosotros, queremos liberar a nuestra patria. Radio Euskadi. Cuando se trata de la gran concentración del País Vasco, la prensa prefiere hablar de la pequeña manifestación de Irún, más impresionante para el lector ya que hubo 2 heridos, y silenciar la imponente manifestación de Vitoria, la Tribuna des Nacions, abril 1966. En este año, 1966, el Berreguna ha estado lleno de revolución vasca y de represión española, ETA. Los sacerdotes de la zona Irún-Hendaya, impulsados por nuestro deber pastoral, no podemos aceptar, primero, las prohibiciones y amenazas de sanción que procedieron a las citadas concentraciones, como proceden sistemáticamente a todas las manifestaciones de esta naturaleza. Las detenciones, sanciones y muy especialmente los disparos de la fuerza pública que hirieron a 2 jóvenes indefensos. Tercero, la utilización de una doble medida discriminatoria de ideologías que, mientras favorece a unas, oprime a otras. La conciencia cristiana y el sentido cívico más elemental repudian este proceder de las autoridades a todas luces injustos. Sacerdotes de la zona Irún-Hendaya. Esta manifestación aporta una prueba más de la importancia que conceden los vascos a sus libertades y su negativa contra todo régimen autocrático. La Tribuna des Nacions, abril 1966. Batalla campal en Iruña, 26-03-1967. La Berreguna de 1967 recuperó el carácter unitario gracias a la convocatoria profusamente anunciada que realizaron el gobierno vasco, PNV, ANV, ETA, ETA Berri, PSOE, AR, UGT, CNT y ELA-STV para acudir a Iruña. Ciertamente la elección de la capital navarra adquiría un gran simbolismo para todos los convocantes. A pesar de todas las medidas coercitivas y prohibiciones gubernamentales y de la campaña que las fuerzas de la derecha navarra realizaron contra la celebración de Berreguna en Iruña, el domingo de Pascua más de 10.000 vascos lograron concentrarse en torno a las pamplonenses plazas del Castillo y de los Fueros. En medio de una gran expectación, los congregados pudieron ver cómo caían del cielo varios paracaídas portando icurriñas, momento en el que empezaron a escucharse los primeros goras a Navarra y a Euskadi. Comenzaron entonces las cargas indiscriminadas de la policía contra los concentrados, las carreras por las calles y plazas de los alrededores y las detenciones. Hubo incluso numerosos heridos. Aquellos que no pudieron llegar a Iruña a causa de los férreos controles policiales celebraron el Berreguna en las carreteras de acceso a la capital navarra. Amplia respuesta popular y represión indiscriminada volvieron a convertirse en las características más sobresalientes de la jornada. Ahí tenemos imagen. No olvidéis, Navarro, que Iruña, Pamplona, es por derecho propio la capital de Euskal Herria, capital histórica, a quien todos los vascos llevan en el corazón. Es lo que desean decirte tus hermanos viniendo a Iruña en la fiesta de nuestra Berreguna. Ábreles tus brazos, EAJPNV. Nosotros los jóvenes navarros de hoy esperamos que este Berreguna 1967, ante una Navarra amenazada por los centralistas cavernícolas, ante una Euskal Herria asediada por el enemigo común de Madrid, tenga mucho del espíritu navarrista de la Berreguna del 35 y de la Gamazada del 93. Egui.
Un día de lucha, de manifestación de los hombres y mujeres vascos que quieren ser libres en una patria libre. ETA. La nación somos nosotros, los trabajadores y los campesinos vascos, y el Día de la Patria es una acción más de nuestro pueblo en su camino hacia la apropiación, hacia la socialización de todos los instrumentos, tanto políticos como económicos, tanto culturales como sociales, la patria como necesidad, la patria como construcción popular. Ese es el sentido que damos a la manifestación que se desarrollará en Pamplona este año. SUTIC número 46-1967. En ocasión de este día, nuestro mejor recuerdo va para todos los patriotas que han sufrido en la guerra, en las cárceles, en el exilio y en la resistencia. Ellos son los herederos de los valientes de Amallur, el histórico castillo en que ondeó por última vez la bandera de Navarra libre. A todos ellos, con emoción, les decimos: la hora de la libertad ya se acerca. Adelante por Navarra y por Euskadi. Acción Nacionalista Vasca número 9, 1967. La BR1 es también día de unión de todos los vascos de adopción que han integrado a nuestra sociedad y han comprendido, aceptado y hecho suyas nuestras aspiraciones. Asimismo, será día de unión con todos los que creen en la justicia y en la libertad, y principalmente con los que arriesgan su bienestar y su libertad, sus vidas en la lucha. Radio Euskadi. Hay algo que nos une a todos en este aniversario. Es la democracia tradicional de Euskadi y el futuro común en su vida libre, bajo la dirección del gobierno vasco, en solidaridad con todos los hombres y con todos los pueblos de España, de Europa y del mundo. UGT, CNT y SVT. El proyecto de celebrar a Berreguna en Pamplona es un insulto a Navarra. Proponemos que las autoridades no dificulten la llegada a Pamplona y que se permita a los navarros que los reciban con el calor con que ellos saben hacerlo cuando se pone en duda su fidelidad a sus principios tradicionales. Tendremos así ocasión de asistir a un encierro anticipado de las fiestas de San Fermín. Arriba España, 07-03-1967. Varios millares de vascos han conseguido reunirse durante algunas horas el domingo en Pamplona. Pese al importante servicio de orden organizado para cortar el paso a todos los manifestantes, parece que los choques entre las fuerzas del orden y los manifestantes hayan sido más violentos que en años precedentes. Le Monde, 28-03-1967. Fracasó la concentración de nacionalistas vascos. Hoja de Lunes de Pamplona, 27-03-1967. En los periódicos españoles, en todos, hay una palabra común para calificar a Berreguna: rotundo fracaso. Sin embargo, diarios ingleses, franceses, belgas, alemanes, italianos, escandinavos y de América Latina se han ocupado de la Berreguna, concediéndole gran espacio informativo y amplios titulares y considerándolo en general como un gran éxito del nacionalismo vasco. Gudari por una Euskadi libre en una Europa unida número 39, 1967. Los vascos que luchan por la libertad han logrado el objetivo de demostrar que la gran mayoría del pueblo vasco es enemigo del régimen y no ha abandonado la lucha a pesar de los 30 años transcurridos desde la guerra. Avanti, 28-03-1967. El plebiscito de hoy sirve para demostrar que si en un tiempo las fuerzas reaccionarias, cavernícolas y oscurantistas consiguieron aplastar el ansia de libertad en Navarra, hoy se alza el fervor patriótico con empuje incontenible. Acción Nacionalista Vasca, 26-03-1967. Los militantes de los partidos políticos y de las organizaciones sindicales obreras, así como cuantos ciudadanos en Euskadi, sean vascos por su nacimiento o por adopción, luchan por la libertad y la democracia, volvieron a darse cita en este Berreguna de 1967, que con el 1 de mayo se ha convertido en dos grandes manifestaciones antifranquistas. Euskadi Socialista, número 26, abril 1967. La Gran Represión, 1404-1968.
La Berreguna de 1968, que coincidió con el aniversario de la proclamación de la Segunda República Española, fue convocado en Donostia bajo el lema Euskadi, Europa, al igual que celebrado en la misma capital guipuzcoana 35 años atrás. En un contexto marcado por la construcción europea y la celebración del Año Internacional de los Derechos Humanos, presentes ambas ideas en el conjunto de llamadas y manifiestos. La convocatoria partió de EAJPNV y a ella se sumaron el resto de las organizaciones y partidos políticos. La campaña de propaganda fue especialmente intensa y ruidosa, y la respuesta de las autoridades fue igual de contundente. Prohibición de celebración del Aberri-Eguna, requisa, detenciones, amenazas. El domingo de Pascua, Donostia amaneció ocupada por los efectivos de la Policía Armada y de la Guardia Civil en un despliegue de fuerzas que superó todas las previsiones, y los controles y las barreras para impedir el acceso a la ciudad fueron ciertamente infranqueables. Los contados grupos de personas que lograban acceder a Donostia y trataban de concentrarse en sus calles eran disueltos, perseguidos, golpeados y detenidos. De esta manera, la presión policial hizo que las manifestaciones se trasladaran a otras localidades de Guipúzcoa, como fue el caso de Rentería o Arrasate. El de 1968 fue, sin duda, el más frustrado de los Aberri-Eguna. El PNV espera que todos los vascos, nativos y de adopción, que viviendo en Euskadi han llegado a quererla, con su presencia en Donostia harán este Aberri-Eguna un acto de homenaje a la patria vasca, de adhesión a la Europa de los pueblos que está en marcha, y finalmente de respeto a la persona humana sin distinción de raza, religión o política. EAJPNV. Aberri-Eguna es una manifestación pacífica de un pueblo digno, harto de ser pacífico. No se admiten más provocaciones. Egi. Mañana, afirmados en una esperanza que comienza a ser realidad, el pueblo, jóvenes y viejos, hombres y mujeres, gudaris y mendigosales, ricos y pobres, verdes y rojos, en comunión de generaciones y de principios, en unidad patriótica, celebramos una Aberri-Eguna de redención. Alberto de Azúa, en Tierra Vasca, abril 1968. La Aberri-Eguna de este año significa libertad, significa república, significa Europa. ANV. La Aberri-Eguna no es una fiesta folclórica, para eso están las romerías. La Aberri-Eguna es una jornada de lucha. Los que nos reunimos en Donostia nos manifestamos vascos. Manifestarnos vascos es manifestarnos directamente contra el opresor y sus esbirros, que no nos permiten realizarnos ni como vascos ni como hombres. En Aberri-Eguna nadie debería mantener una postura pasiva o sectaria, que el opresor y sus esbirros tropiecen contra un muro vasco donde lean bien claro que no podrán impedir la libertad de Euskadi. ETA. Aberri-Eguna es la expresión de nuestra voluntad de ser libres, de acabar definitivamente con la presión nacional y con la presión y explotación imperialista. ETA. Hay que participar activamente en los actos previstos para demostrar quiénes son los verdaderos patriotas, para presentar un día de la lucha de las fuerzas de represión del Estado imperialista, para dotar a los sectores populares presentes en la dirección que les falta y de la combatividad que el imperialismo quieren ver desaparecer. Sutik número 55, 1968. Nadie diga que el Partido Socialista se suma a la Aberri-Eguna, porque la Aberri-Eguna pertenece hoy a la esencia e ideario del Partido Socialista, que proclama con evidente orgullo su participación en la gran jornada que el próximo 14 de abril se desarrollará en San Sebastián, Euskadi Socialista, número 34, abril 1968. El domingo, con motivo de la Aberri-Eguna, se practicaron en San Sebastián más de un centenar de detenciones. El Diario Vasco, 16-04-1968. Salvo la acción periódica de pequeños grupos de ambos sexos en romería, más bien en Rentería y Mondragón, y en menor medida en San Sebastián, la jornada transcurrió tranquila, habiendo sido identificados y detenidos algunos de los principales instigadores. Gobernador civil de Guipúzcoa. No hubo manifestaciones separatistas el domingo. Las fuerzas del orden garantizaron el orden de la ciudad y en la provincia. La Voz de España, 16-04-1968. Cinturón de hierro en torno a San Sebastián para impedir la celebración de la Aberri-Eguna.
El Universal, 15/04/1968. Es triste tener que reseñar la escasa participación del pueblo donostiarra. Otra cosa hubiera resultado si todo el mundo se hubiera volcado en la calle. Testigo de la Berreguna, 1968. Esta vez, el nacionalismo vasco había conseguido llamar sobre sí la atención del mundo libre, pese al hecho de que son tantos los acontecimientos de extraordinaria importancia que se están produciendo estos días en diversos continentes. OP 16/04/1968. Queremos dar las gracias hoy al general Franco por su magnífico show que nos ayudó a montar el domingo de Pascua. Se ha portado esta vez mejor que nunca. Hizo primero una ostentación de manifestación de sus fuerzas de caballería. Envió después desde Zaragoza y Madrid una poderosa hueste de peatones uniformados que exhibían la porra. Y luego, acordándose tal vez de que conviene combinar la discreción con el brillo, despachó hacia San Sebastián toda una pléyade de valientes policías disfrazados de paisano. Finalmente nos gratificó ofreciéndonos el inesperado espectáculo de sus helicópteros volando incesantemente por encima de los tejados de nuestras casas. Itarco en Gudari por una Euskadi libre en una Europa unida, número 46, 1968. Era una declaración de impotencia del franquismo para neutralizar el sentimiento patriótico y democrático del proletariado y del pueblo de Euskadi. Y además, en unas condiciones sumamente adversas, se consiguió lo que se perseguía: manifestarse activamente frente al Estado burgués, proimperialista, opresor de la nación vasca, expresar nuestra determinación de luchar resueltamente hasta conquistar la independencia nacional. ETA. Silencio y ausencia. 06/04/1969. Boicot. El de 1969 fue la berreguna del boicot, considerando la dura represión que venía siendo habitual con el motivo del Día de la Patria y teniendo muy en cuenta el ambiente de persecución indiscriminada que en los últimos meses estaba viviendo en el País Vasco. EAJPNV decidió no llevar a cabo ninguna manifestación popular y llamó a una jornada de silencio sin salir de casa, boicoteando los espectáculos públicos y la prensa franquista. ETA también apeló al boicot, aunque lo alargó a toda la semana previa al domingo de Pascua y lo amplió también al transporte público. Pero a diferencia del PNV, ETA llamó a una jornada de lucha con manifestaciones populares en varias localidades de la geografía vasca. La falta de convocatoria unitaria y masiva hizo que las celebraciones en el exilio recuperaran el protagonismo perdido, como fue el caso de París o de la convocatoria de Embata en Maule y Donibane Loichune. Aunque ciertamente la atención de Berreguna se centraba ya en el interior, donde a pesar de las precauciones, el despliegue de las fuerzas represivas fue muy grande y las detenciones volvieron a estar en el orden del día. No obstante, lo más destacado de la jornada sucedió después, cuando 2 miembros de EGI fallecieron a causa de la bomba que al parecer estaban manipulando. El pueblo vasco celebrará este año Berreguna de 1969 permaneciendo en sus casas desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. Boicot pues a bares, espectáculos, prensa y toda clase de esparcimientos, manifestando con este acto de resistencia pasiva su vinculación a la lucha por la libertad de Euskadi. Dedica estas horas de voluntario encierro a pensar y analizar los problemas actuales y futuros de Euskadi y tu aportación a la solución de los mismos. EAJPNV. Hoy es Berreguna, día de pensar, de sentir, de actuar, día de mirar alto y de ver lejos, día de alentar y dar mensaje, día de alzar los brazos y romper cadenas. Exigimos justicia y respeto a la dignidad de la persona humana. Reclamamos libertad para nuestro pueblo. Ese es nuestro mensaje. EGI. La represión, que durante los últimos meses ha sido continuamente empleada contra el pueblo vasco por los fascistas del Estado español, sigue haciendo víctimas entre nosotros. En medio de toda esta represión, Berreguna
ha de ser el día en el que el pueblo vasco haga pública su protesta contra la brutal represión, el día en el que muestre públicamente su solidaridad por las víctimas del franquismo, Comité de Ayuda a los Represaliados. La Berreguna es la expresión del derecho de nuestro pueblo a su autodeterminación. Si hay razones históricas que la justifiquen, hoy pesan más otras motivaciones, las derivadas de las resoluciones de la ONU, que consagran ese derecho. Los de la descolonización, los de la libertad de los pueblos oprimidos. Tierra Vasca, número 154, abril 1969. A Berreguna lo debemos encuadrar dentro de la lucha del pueblo vasco de todos los días y hacerlo en sentido de unidad. Que esta unidad de Berreguna eduque y sirva al pueblo y a las organizaciones para la unidad de todos los días. ETA. La Berreguna es hoy, para el pueblo trabajador vasco, un día de lucha. Es el día en el que debe potenciar todas las reivindicaciones que tiene planteadas. A Berreguna debe continuar a pesar de las circunstancias actuales, la experiencia de manifestarse. La abstención sola no basta. El pueblo trabajador vasco debe estar en la calle el día de Aberri Eguna. Las 4 capitales del país aparecen tomadas militarmente. La fuerza pública detiene a numerosos ciudadanos de los pocos que transitan por las calles, sin discriminación de edad ni sexo, pero preferentemente jóvenes y religiosos. Esa misma mañana aparecieron gigantescas banderas de Euskadi en muchos lugares que fueron aplaudidas y admiradas. El mismo día estallaron muchas bombas en toda Baskonia, Tierra Vasca, mayo-junio 1969. El éxito ha sido muy reconfortante para los organizadores y el gobierno de Euskadi, ya que nuestro llamamiento ha sido atendido por la mayoría del pueblo. Es en este caso donde posiblemente se ha manifestado mejor la adhesión del país hacia el gobierno de Euskadi y el PNV, ya que seguir sus consignas ha significado desoír y rechazar otras que le proponían un comportamiento completamente distinto. Alderdi, marzo-abril 1969. La única animación que se notó debió ser la presencia de numerosa fuerza pública dotada de cuantos elementos ofensivos utiliza habitualmente. Euskodeia, marzo-abril 1969. Se nota en el callejeo que faltaban muchos donostiarras que andan por ahí haciendo turismo pascual. Era escasa la animación y el toque de retirada sonó antes que otras noches domingueras. La Voz de España, 08-04-1969. La concentración de fuerzas fue muy numerosa y completamente injustificada porque se trataba de actos de resistencia no violenta. OP 08-04-1969. Este año la policía no ha tenido que intervenir seriamente en ningún punto de Euskadi. Un amigo inesperado les ha facilitado la tarea. Las consignas desmovilizadoras lanzadas por ellos hicieron presa fácil en un pueblo cansado y maltratado por la feroz represión. La policía pudo comunicar a la prensa: Aberri Eguna ha fracasado. Shooting número 63, 1969. Dispersión y confusión. 29-03-1970. Diversos puntos del País Vasco. Bilbao, Donostia. Tampoco en 1970 hubo celebración unitaria y masiva en el Aberri Eguna, caracterizado en esta ocasión por una gran confusión en las convocatorias. El gobierno vasco y el PNV, apoyados por ELA, llamaron a concentrarse en determinados puntos de montaña, así como a encender a la víspera las tradicionales hogueras. Su objetivo era dispersar la represión y hacerla menos efectiva. ETA, extremadamente débil por las divisiones internas y la persecución de la que estaba siendo objeto, descuidó un tanto la convocatoria de Aberri Eguna. En una nota publicada en Vizcaya, invitaba a boicotear el Aberri Eguna y en otra a manifestarse en la parte vieja de Bilbao, mientras que en una tercera, que circuló en Guipúzcoa, dejaba total libertad a sus seguidores. Mientras los comunistas, ELA disidente, la llamaron a concentrarse en el Boulevard de Donostia. Por su parte, Embata decidió suspender su habitual convocatoria para el lunes de Pascua en favor de la unión de acción entre vascos del norte y del sur. No llegaron a celebrarse las concentraciones de Bilbao y Donostia a pesar de no haber sido prohibidas por gobernadores civiles.
Y si bien fue notable la participación en las celebraciones montañeras anunciadas, la Raids fue el lugar más concurrido. La Berreguna 1970, al igual que la anterior, volvió a carecer de la espectacularidad de los precedentes. ¿Qué es Aberreguna? Un día de presencia, la demostración de nuestra voluntad, un día de meditación y de reafirmación, de meditación sobre nuestro pueblo y sobre nuestra actuación en él, de reafirmación de nuestra lucha hasta la liberación nacional, política, social, económica y cultural, día de dolor y de alegría, de una patria viva porque sus hombres luchan por vivir. EAJ-PNV. Ya van llegando noticias de los actos que se preparan en diversos lugares del globo para celebrar Aberreguna. De Manila, de Melbourne, de Buenos Aires, de Santiago de Chile, de Lima, de Bogotá, de Caracas, de Nueva York, de México, de Roma. Van llegándonos día tras día noticias sobre los preparativos, sobre los programas y sobre los proyectos de celebración en curso. En unas partes esa celebración se harán privadamente, en otras públicamente. OPE 2303-1970. Los comunistas vascos llamamos a todos los obreros conscientes, a todos los trabajadores antifascistas, a todos los arranchales y baserritarras revolucionarios, a todos los patriotas a manifestarse activamente, a salir a la calle para mostrar la fuerza de nuestra unidad y la firmeza de nuestra determinación de continuar la lucha. Permanezcamos atentos a las consignas locales para manifestaciones de Aberreguna. Acudamos todos a manifestarnos a los lugares designados. Sereguín, número 3, marzo 1970. Hoy los mismos burgueses de siempre intentan repetir su estéril maniobra, alentados por el coro de los oportunistas lacayos de Moscú. Pretende movilizar a las masas señalando puntos de concentración donde la policía esperará pacientemente su fácil presa. Ni los oligarcas, ni los curas, ni los imperialistas salvarán a nuestro pueblo. Nosotros, que luchamos por el auténtico Estado democrático y socialista, pedimos al pueblo trabajador vasco que se oponga una vez más para siempre a sus manejos. Contra ellos y contra la oligarquía fascista gobernante solo es eficaz la violencia revolucionaria. ETA. Este día es en el que el mundo cristiano celebra la resurrección. Los vascos manifiestan su fe en el resurgimiento de Euskadi. Los vascos en el mundo entero recuerdan en este día con agradecimiento a los que luchan en la clandestinidad por ver instaurado en su país, Euskadi, un Estado de Derecho basado en la democracia representativa y en el imperio de la ley. En Nacional, 2903-1970. Le mouvement combattant est décidé de marquer l'unité des destins d'Euskadi Nord et Sud, en supprimant les traditionnelles manifestations du lundi de Pâques de Itzazu, et portant au dimanche de Pâques la célébration de Berrirun en Euskadi Nord, conformant l'usage de Euskadi Sur. Bata. Aberreguna 1970. Entusiasmo ejemplar pese al alarde de fuerzas públicas. Euskadi, marzo-abril 1970. Las montañas de Euskadi se poblaron de rinchis y de canciones de chistus al mediodía. Columnas de humo aparecieron en numerosas cumbres, así como cientos de icurriñas desplegadas al viento. Tierra Vasca, número 166, abril 1970. Esta Aberreguna 1970 ha sido un éxito de patriotismo y coraje, máxime teniendo la experiencia previa de la represión feroz y total de Aberreguna de Donostia hace 2 años y de Aberreguna de silencio y boicot del año pasado, Radio Euskadi. Ni todo el poder disuasivo de un Estado totalitario, ni ciertos despliegues de fuerzas en determinadas concentraciones urbanas, ni la ocupación por la Guardia Civil de puntos y lugares estratégicos, ni un tiempo desagradable han impedido que se llevaran a cabo manifestaciones y concentraciones en diversos lugares de la geografía vasca. OPE 3103-1970. La Aberreguna que acabamos de celebrar es un paso más en esta lucha que ha de conducirnos a la victoria
plasmada en la libertad de nuestra querida patria Euskadi. Alderdi, febrero-marzo 1970. Aberri-eguna no ha sido el día de amplia movilización del pueblo vasco que, teniendo en cuenta el notable desarrollo de la conciencia antifascista y patriótica de Euskadi, se podía prever. Sereguín, número 4, abril 1970. Este Aberri-eguna de 1970, los vascos de Caracas hemos celebrado y festejado a lo grande, partidos de cesta, niños danzando al son del chistu y el tamboril, y aún más, ofrenda floral. Ya cumplimos un rito más y todos felices y contentos el año próximo más y mejor, como los comediantes. Sutik, número 94, 1970. ¿Diferencias insalvables? 11.04.1971, Bilbao, diversos puntos del País Vasco. Todavía resonaban los ecos del proceso de Burgos cuando fue convocado a Aberri-eguna en 1971, caracterizado nuevamente por la dispersión. El gobierno vasco y el PNV llamaron a concentrarse en Bilbao, con un mensaje en el que solicitaban la liberación de los presos políticos vascos. ETA, junto con los grupos que trataron de impulsar un Frente Nacional Vasco, llamó a concentrarse en diversos puntos de la geografía vasca bajo el signo de la unión y la solidaridad con los presos políticos. ETA Sexta, por su parte, hacía un propio llamamiento a Aberri-eguna de lucha proletaria. El domingo de Pascua se concentraron en Bilbao varios miles de personas en la iglesia de San Antón y en el Arenal. Las fuerzas del orden público estuvieron presentes en todo momento y, a pesar de lo silencioso y pacífico de las manifestaciones, se produjeron varias carreras y se efectuaron algunas detenciones. Persecución fue también la tónica general en los lugares a los que había convocado las fuerzas del Frente Nacional, entre ellas la manifestación de Nonibán y Luchún, prohibida por las autoridades francesas y disuelta violentamente por la policía tras la quema de una bandera francesa. En la celebración del gobierno vasco en París también se produjeron incidentes cuando varios seguidores de ETA interrumpieron los actos y comenzaron a lanzar sus propias consignas. Ciertamente, hay diferencias cada vez mayores entre EAJ-PNV y el nuevo nacionalismo radical dificultaban mucho la celebración unitaria de Aberri-eguna. Cerca del día, Aberri-eguna, en que renovamos cada año el reconocimiento de nuestros deberes, esfuerzos y sacrificios en favor de la patria. El año actual, el signo común de la celebración de ese día tiene que ir acompañado, particularizado, con la reafirmación de nuestro combate por la liberación y la reparación de los daños y riesgos afrontados y padecidos por las víctimas, y antes y después del mismo día, toda nuestra acción, manifestaciones, proclamas, protestas, ayudas, está llamada a sostener tres exigencias unidas: por la liberación de Euskadi, por la liberación de los presos políticos y sociales, por abolición de las jurisdicciones especiales. Todos a Aberri-eguna de 1971, manifiesto del gobierno vasco. Señalaremos que la Aberri-eguna debe ser para nosotros no solo un día de conmemoraciones, concentraciones y fiestas, sino también jornada de deberes, y el más urgente de todos es hoy ayudar a los presos, perseguidos y desterrados vascos. Radio Euskadi. El problema a resolver es vital y trascendente. Se trata de hacer valedero el derecho más definitivo y alto que tiene el ser humano, el derecho a ser libre. Gudari por una Euskadi libre, una Europa unida, número 57, 1971. La Aberri-eguna es una fecha significativa para el pueblo vasco en la lucha diaria que está entablando contra el sistema capitalista. El día de Aberri-eguna tiene un contenido de lucha de liberación nacional cuyas riendas deben estar en manos del proletariado revolucionario vasco, por ser la única clase consecuentemente revolucionaria, capaz de dirigir a las demás capas populares en un Frente Nacional Vasco, ETA. Aberri-eguna es el día del pueblo trabajador vasco, día de los que vendemos nuestra fuerza de trabajo en fábricas, oficinas, en el campo y en la mar. Día de los que proponemos un progreso científico y humano en manos del pueblo trabajador y una cultura popular euskeldun, ETA. Aberri-eguna, día de la lucha para el pueblo trabajador vasco. Las icurriñas de los burgueses están para ondear en los montes, pero las icurriñas del pueblo trabajador vasco deben encabezar las barricadas y las manifestaciones. Libertad para los patriotas y obreros detenidos. Libertad para el euskera y la cultura popular euskeldun. Libertad para el pueblo vasco. Berriak, número 4, 1703-1971. Camaradas,
combatamos estrechamente ligados a las masas populares para conseguir que el próximo 11 de abril inaugure una nueva etapa en la lucha por la liberación nacional y social de Euskadi, una etapa en la que se haga realidad la unión revolucionaria del pueblo de las nacionalidades de España. Sereguín, número 14, abril 1971. El Arenal fue el lugar designado para la concentración tradicional. Había concierto de la banda municipal y los asistentes al mismo, que en general no pasaban de unos centenares, se convirtieron milagrosamente en miles. OPE 1304, 1971. En San Juan de Luz se celebró Aberri-Eguna con una manifestación patriótica y curriñas, canciones y goras que terminó siendo disuelta violentamente por la policía francesa. Tierra Vasca número 179, mayo 1971. El Aberri-Eguna no ha ido bien, Joseba Rezola. El sábado estaba yo en una conferencia sobre Aberri-Eguna en París. Un par de docenas de ETAs irrumpieron ocupando los locales de la delegación, sin lograr que llamáramos a la policía, que es sin duda lo que pretendían. ¿Hasta dónde pueden merecer la libertad quien no es capaz de ejercerla en respeto de los demás? Manuel Irujo Hoyo, EAJPNV. Al otro lado del Atlántico fue celebrado también Aberri-Eguna en las distintas repúblicas de América, en la que hay colectividades vascas, siendo a destacar los principales actos preparados a efectuar por las federaciones de entidades vasco-argentinas, así como las que han previsto los vascos de Caracas y México, así como los de Australia. Celebración versus no celebración, 1972. (0204) 1972. Esfera privada, Maule, diversos puntos de Egualde. Teniendo en cuenta la fuerte campaña de represión que la dictadura había desplegado sobre el País Vasco, el gobierno vasco y EAJPNV decidieron no hacer ningún llamamiento público a la Aberri-Eguna e invitaron a celebrarlo en el ámbito familiar o a través de las iniciativas que pudieran llevarse a cabo en cada municipio. ETA Sexta siguió también aquella línea. No fue el caso de ETA, que llamó a manifestarse en Maule con apoyo de Embata y a concentrarse delante de todos los ayuntamientos de Egualde. Todos realizaron una intensa campaña de cara a la Aberri-Eguna, destacando las octavillas, pegatinas y carteles de los Quelchales y la botadura por parte de ETA días antes de 3 monumentos franquistas, el de Moa, Tolosa y Cegama. Los actos preparativos estuvieron marcados también por el recuerdo de la muerte, apenas unas semanas antes, del etarra Jon Goikoetxea a manos de la policía. Como venía siendo habitual, la jornada discurrió bajo un férreo control policial, presente incluso en las numerosas funciones religiosas en las que se aprovechó la festividad del domingo de Pascua y la gran concurrencia de público para recordar el Aberri-Eguna y la muerte de Goikoetxea. En Maule, a pesar de la prohibición de las autoridades francesas, se concentraron unas 1.500 personas, objeto de varias cargas y detenciones. La celebración del gobierno vasco en París, por su parte, volvió a ser interrumpida por varios etarras que se pronunciaron en contra de aquella institución. Se ha adoptado la decisión de celebrar esta Aberri-Eguna cuidando de no exponer inútilmente a un pueblo desguarnecido de los derechos humanos más elementales a la arbitrariedad y al desmán de las fuerzas de represión franquistas. La táctica obliga a reservarnos las demostraciones públicas para ocasiones más propicias, EAJPNV. Mientras no hayamos recuperado las libertades nacionales y democráticas, la fiesta debe revertir el carácter de jornada de lucha contra la dictadura, de afirmación de la conciencia nacional, y para ello es preciso el entendimiento urgente de todos los demócratas de Euskadi. Andoni Etxezarreta, en Información Española, segunda quincena de marzo 1972. El Comité de Euskadi de MCE llama a todas sus organizaciones, a sus militantes y simpatizantes, a los revolucionarios y antifranquistas, al pueblo todo de Euskadi a cerrar filas, a unirse estrechamente frente al enemigo común, a hacer de este Aberri-Eguna una gloriosa jornada de lucha, que todo el pueblo manifiéstese enérgicamente en su repulsa a la opresión nacional. Sereguín, número 24, marzo 1972. Ya no es posible celebrar Aberri-Eguna como una festividad.
Ha entrado en juego el activismo. Una bomba en un monumento español o francés, cualquier acción prevista será el pomo de la bandera que ondea en el Día de la Patria de Euskadi, que vibra para acelerar la festejación del Día de la Independencia. Sabindarra, número 25, marzo 1972. Convocamos manifestaciones en todos los pueblos de Euskadi a las 12 del mediodía frente a los respectivos ayuntamientos, que de una vez por todas las consignas se sigan hasta las últimas consecuencias. La sumisión y el miedo son las armas más efectivas con que cuenta el aparato opresor. Pero esperamos la capacidad revolucionaria del pueblo trabajador vasco. Una respuesta de enfrentamiento masivo y violento en estas jornadas de lucha. ETA. Contrariamente a otros años, ETA no convoca concentraciones para esta aberriguna, porque no podemos hoy comprometernos a organizarlas. 2. En las actuales condiciones, una concentración no organizada sobre la base de hora y lugar previamente conocido facilita la acción selectiva de la policía contra los mejores luchadores. De todas las formas, los militantes y simpatizantes de ETA participarán y apoyarán las manifestaciones locales y acciones comando que puedan desarrollarse allí donde las condiciones sean favorables. Los días anteriores a Berreguna hubo una distribución masiva de hojas apócrifas invitando a concurrir a una concentración que tendría lugar en Bayona. Se cree que estas hojas fueron lanzadas por la Policía Española Tierra Vasca, número 190, abril 1972. Este año, como otros, Madrid desarrolló una elaborada campaña previa al Día de Pascua con dos facetas, una de disuasión visual con la presencia de miles de agentes en las capitales vascas y otra psicológica de diversión cuyo objeto era distraer la atención de los vascos hacia otras cosas. Gudari por una Euskadi libre en una Europa unida, número 62, 1972. El gobierno de Euskadi había acordado dejar a las regiones y a las localidades que celebraran y conmemoraran la fiesta de la patria vasca como mejor lo entendieran. Sabemos ahora de cientos de comidas colectivas celebradas por grupos de patriotas, de reuniones clandestinas en que se cantaron himnos patrióticos y se pronunciaron discursos y de una serie de actos violentos dirigidos contra los medios de difusión franquistas o contra monumentos levantados por el franquismo para conmemorar su victoria o exaltar la memoria de los suyos, que constituyen una provocación permanente en Euskadi. Con verdadero dolor acusamos la violencia de que en estos días ha sido objeto nuestra tierra vasca. Violencia entre personas, contra medios informativos, contra símbolos que recuerdan el sacrificio de los muertos. El Diario Vasco, 04-04-1972. Entre luto y represión. 22-04-1973. Esfera privada, Don Iván Egarasi y diversos puntos de Egoalde. Tampoco en 1973 pudo llevar a cabo una convocatoria unitaria en el Aberreguna, a pesar de las negociaciones previas para la elaboración de un documento conjunto frustrado en gran medida porque ETA se negó a que tomaran parte las organizaciones no nacionalistas. El PNV decidió entonces no hacer ningún llamamiento a concentrarse públicamente en la calle, de nuevo en un intento por evitar que las fuerzas de orden público se ensañaran en una represión indiscriminada. ETA, sin embargo, convocó una Berreguna de lucha en concentraciones frente a los ayuntamientos de varias localidades de Egoalde y con una manifestación en Don Iván Egarasi, apoyada también por Embata. Todo ello se complementó con la invitación a boicotear las salas de fiestas y los espectáculos franquistas. La llamada al boicot y las convocatorias de ETA tuvieron una respuesta notable. Adquirió especial relevancia la convocatoria de ETA de Arrasate, que llevaba un mes ocupado literalmente por la Guardia Civil. La jornada además se convirtió en un homenaje al etarra Eustaquio Mendizábal Chiquía, muerto días antes en una redada policial. La Berreguna se llevó a cabo pues en la línea del año anterior. La Berreguna es una manifestación de voluntad. Son unas reuniones en las que los vascos denuncian, en 1973, la labor genocida de destrucción lingüística, cultural y espiritual del pueblo vasco. Saludan y se solidarizan con todos los vascos víctimas de la tiranía, en particular los presos. Proclaman su común voluntad de conquistar para el País Vasco un régimen de tolerancia, convivencia, con el respeto, la libertad, la democracia.
expresan su seguridad de que Euskadi ha de ocupar un puesto de que como nación le corresponde en la Europa que se está formando y en el concierto de los pueblos libres del mundo que se está gestando. Recuerdan a los miles de vascos que dieron su vida en el frente, ante los pelotones de ejecución, en las cunetas, a los que sufrieron y a los que sufren en las cárceles, en el exilio. En ocasión tan señalada llaman a todos los vascos invitándoles a reafirmar su voluntad de terminar con la prisión y conquistar la libertad de Euskadi. Jesús María de Leizaola, lehendakari de todos los vascos. Este día de Aberri-Eguna no es el de la liberación de nuestro pueblo, ni siquiera es todavía el del encuentro de todos los vascos. Pero no hay ninguna duda de que estamos en los albores de la resurrección espiritual de los que, siendo hombres y hermanos, por algo más profundo que la voluntad, seamos capaces de unir la de todos para ser juntos la Euskadi que en unión de los demás pueblos peninsulares está en capacidad de formar la Europa de los pueblos. EAJ-PNV. Un nuevo Aberri-Eguna es un nuevo robustecimiento de nuestra esperanza, un soplo de oxígeno sobre nuestro pueblo. Xavier Erriberri, en Amaiur, número 2, 1973. El país está ocupado. Lo hemos dicho antes de ahora y era verdad. Ahora lo volvemos a decir y es más cierto que nunca. Y con una diferencia importante, que este aparato policial que han montado ahora en Euskadi ya no es circunstancial, ahora está al acecho en permanencia y de manera encubierta en todos los rincones de Euskadi. No vamos a hacer el juego al régimen franquista, convocando a una concentración para celebrar Aberri-Eguna en estas condiciones, porque somos una organización responsable. EAJ-PNV. Para todos queremos la libertad. Para todos un puesto en el Aberri-Eguna. Aberri-Eguna bajo una bandera común. Unión en los corazones, diversidad en el pensamiento. Esto significa para nosotros Aberri-Eguna 1973. Gudari número 66, 1973. La Aberri-Eguna no debemos celebrarlo como día de fiesta como pretenden nuestros opresores, sino convertirlo en el verdadero día de lucha. Ello no significa que nuestra lucha la debamos limitar a una jornada. Al igual que la represión, hay que extenderla a todo el año. ETA. La Aberri-Eguna simboliza la lucha revolucionaria del pueblo trabajador vasco, de las clases populares vascas, por una Euskadi del pueblo trabajador, por una Euskadi libre y socialista, por la creación de un Estado socialista vasco dirigido por la clase trabajadora de Euskadi y como instrumento de todo nuestro pueblo para la edificación de una sociedad vasca sin clases. Llamamos a mendigosales, necasaris, languilles, trabajadores, administradores, arranchales, estudiantes, a todo el pueblo vasco para que participe activamente en las luchas de estos días como jornadas destacadas en su proceso revolucionario por la libertad nacional y social. ETA. Aberri-Eguna contra los despidos, las detenciones, las torturas, los encarcelamientos, los asesinatos. Unión del pueblo. MCE. Aberri-Eguna de 1973 ha sido un día de luto a consecuencia del asesinato del bravo Eustaquio Mendizábal en Algorta el Jueves Santo. El suelo de Euskadi se ha cubierto de nuevo con sangre. Tierra Vasca, número 203, mayo 1973. No se ha dado en Euskadi movilizaciones importantes. La razón fundamental de ello no está ni en las condiciones generales ni en la combatividad de sus masas, sino en la ausencia de una dirección eficaz. Berriak, número 15, mayo 1973. Vengo de Guernica, 14-04-1974. Viaje clandestino de Leizaola a Guernica. Don Iván Loichuna. El acontecimiento principal de Aberri-Eguna en 1974 fue la visita clandestina del lehendakari del gobierno vasco, que estaba en el exilio, Jesús María de Leizaola, giró a Guernica, en un intento por demostrar al pueblo vasco y a la opinión pública en general la capacidad de acción de EAJ, PNV y las instituciones vascas en el exilio. Leizaola cruzó la frontera la víspera y tras pernoctar en Bilbao, donde se entrevistó con varios periodistas extranjeros, acudió el domingo de Pascua a Guernica al objeto de visitar la sala de juntas y el árbol de Guernica. Para la 1 de la tarde estaba ya de vuelta en Don Iván Loichune, presidiendo la comida anual de Aberri-Eguna. Su visita causó un gran impacto en el pueblo vasco, así como en la prensa estatal e internacional.
y la JPNV recuperaba así el protagonismo perdido en los anteriores días de la patria. ETA, por su parte, temiendo una gran represión en el interior, celebró su aberreguna de lucha en Don Iván de Lochune, una manifestación en la que apenas se produjeron incidentes. Los convocantes aprovecharon para criticar duramente la colaboración entre la policía francesa y la española, en presencia además de delegaciones de Bretaña, Occitania, Cataluña, Córcega y Quebec, que habían acudido a la celebración de Aberri-Eguna. Vengo de Guernica y de Bilbao, a donde llegué anoche acompañado de un equipo de antiguos combatientes, rodeado de ellos en unas condiciones inimaginables. No ha habido nunca viaje organizado mejor en el mundo. En puntualidad, en programa cumplido, en respeto y en emoción. He ido a Guernica, llamado allí para decir esto a la juventud. En octubre de 1936 nos reunimos allí para constituirnos bajo la presidencia de José Antonio Aguirre en gobierno de Euskadi. Y he ido a decir a la juventud que ahí está el mandato para que se continúe y para que se perfeccione y para que llegue hasta la cumbre de las realizaciones. Discurso pronunciado por Jesús María Leizaola en Don Iván y Lochún en la tarde de Aberreguna de 1974. Y la JPNV hace un llamado este año de no dejarnos dividir en lo fundamental, que es Euskadi, y de luchar unidos contra el franquismo, que ya se va sin remedio. Que cada quien cumpla su deber, el de conciencia, el de su disciplina de organización, el de fraternidad universal que los tiempos exigen. EAJPNV. Aberreguna de este año queremos tenga significación precisa de nuestra solidaridad con los presos y con todos los perseguidos. Manifiesto del gobierno vasco. Este año dos fechas de hondo significado democrático se celebran conjuntamente. El día de la Aberreguna y la fecha de todo el pueblo español saltando a la calle para saludar la llegada de la República. Aberreguna representa la lucha del pueblo de Euskadi contra la opresión nacional, la lucha por conquistar sus incuestionables derechos nacionales. El 14 de abril significó también un importante paso adelante en la lucha por las libertades democráticas. Que este 14 de abril, día de Aberreguna y de la República, supongan un nuevo impulso en la lucha de todo el pueblo por la libertad de Euskadi y contra el fascismo. Zeregin, Guipúzcoa, número 1, abril 1974. A nuestro entender, tiene muy poco valor el argumento izquierdista, según el cual los comunistas debiéramos dejar de lado la Aberreguna porque es una fecha instituida bajo signo burgués y clerical. Hace tiempo que la misma lucha de masas hizo perder ese carácter a la Aberreguna y sobre todo lo que realmente tiene importancia es que constituye una fecha sentida vivamente como jornada contra la opresión de Euskadi en amplios sectores de las masas vascas. Sutik, número 63, marzo 1974. Les délégations des nationalités catalans, bretons, corses, basques et les comités italiens de solidarité avec l'Euskadi qui ont participé à l'Aberreguna Saint-Jean-de-Luz ont souscrit une déclaration sur les problèmes des nationalités opprimées en Europe et proposant à toutes les nationalités d'Europe l'élaboration d'une charte pour un front européen des peuples opprimés. Il ratifiement et autres les droits inaliénables des peuples à leur détermination nationale, leur volonté de combattre pour la défense et l'affirmation des caractères nationaux des peuples opprimés. L'établissement d'une Europe socialiste des peuples. Partido Corso por el Socialismo, Esquerra Republicana, Unión Democrática Bretona, Enrico Alderdi Socialista y Comité Italiano de Solidaridad con Euskadi. En medios competentes se señala de forma rotunda que es absolutamente falso que Jesús María de Leizaola celebrara reunión política alguna en Guernica el pasado domingo con motivo de la celebración del denominado Aberreguna. Todo pudiera ser un montaje en torno a la figura del citado Jesús María de Leizaola. Europa Press, 1804-1974. El ejemplo de Leizaola con su presencia física
en el corazón de la irredenta Euskadi, es un estímulo para quienes la libertad, la justicia son valores irrenunciables, al hombre digno y al pueblo entero. Eusko-Deiak, la voz de los vascos, número 676, abril 1974. La Berri Eguna, que todos los años celebra el nacionalismo vasco, y que en algunas ocasiones ha tenido una especial virulencia, parece que ha transcurrido con aislados incidentes en algunos puntos de Guipúzcoa. El Diario Vasco, 1604-1974. El simbólico acto de Gernika apuntaba a revitalizar el viejo PNV. Bastará cuando otros patriotas han entrado en la fase de los actos que nada tienen de simbólicos. Le Monde, 1604-1974. La Berri Eguna ha sido este año caracterizado por una manifestación de autonomistas en San Juan de Luz. Delegaciones bretonas, occitanas, de Córcega, catalanas, de Quebec se han asociado al desfile, que ha reunido unas 400 personas y se ha desarrollado sin incidentes. OPE 1604-1974. De algo estamos convencidos, que tras esta Berri Eguna para los vascos por fin no hay otra luciérnaga más o menos deslumbrante sino la luz plena del Día de la Libertad, terminando definitivamente esta pasión que arrastramos, está a la vista, Radio Euskadi. La tarea sigue siendo la misma que nos marcábamos ante el Berri Eguna y el 1 de mayo, unificar la combatividad actual y las luchas que se están dando en una ofensiva de conjunto contra la dictadura. Sutik, número 64, mayo 1974. El Berri Eguna de la Unión Vasca, 30-03-1975. Gernika. Conscientes de que se acercaba el final de la dictadura franquista y de que en momentos tan determinantes como aquellos era necesario unir fuerzas, las organizaciones políticas vascas realizaron una convocatoria unitaria para la Berri Eguna de 1975, con una llamada a manifestarse en Gernika bajo el lema de la unidad. Tomaron parte en esta convocatoria tanto el gobierno vasco, PNV y ETA, como PCE, PSOE, ORT, MCE, LCR y el Partido Carlista. No obstante, la víspera, ETA hizo explosionar una bomba en Donostia que mató a un inspector de policía y provocó la retirada de algunas organizaciones no nacionalistas. Y también una gran confusión entre los que se disponían a acudir a Gernika. Aquello, juntamente con el extraordinario despliegue de fuerzas de orden público, los controles policiales y el miedo a una sangrienta represión, hizo que la Berri Eguna no fuera todo lo multitudinario que hubiera podido esperarse. A pesar de ello, fueron muchos los que llegaron a concentrarse en Gernika. Entre ellos, el cónsul norteamericano en la capital vizcaína, o los dos diputados flamencos que a la salida de misa, enarbolando una pequeña icurriña, leyeron un comunicado de solidaridad con el pueblo vasco. La atención de estos últimos, junto a las de otros muchos asistentes, contribuyó a proyectar en el ámbito internacional una eficaz propaganda de Berri Eguna. Berri Eguna viene siendo afirmación de la voluntad, voz unánime de los vascos, incitación a la desobediencia civil, desafío de las fuerzas democráticas libres contra el totalitarismo, manifestación de confianza en el porvenir, aceptación de los riesgos de la persecución, reconocimiento de la voluntad patriótica, examen de las perspectivas del porvenir. Jesús María de Lizaola, Lehendakari de todos los vascos. Gernika, Berri Eguna, simbolizan las libertades tradicionales de su pueblo en el pasado, su voluntad de vivir libres en el presente, su firme esperanza de recuperar en el porvenir con las instituciones que marcan su personalidad, su autodeterminación como colectividad nacional, su dignidad, su libertad como hombres. Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco. The day the Basque leaders have decided to celebrate the Day of the Basque Homeland in Gernika. It will be an act of civil resistance. It will be a demonstration of the determination of the vast nation, Euskadi, to survive as people. EGI extends an invitation to you, the democratic journalist of the world, to go to Gernika on March 30 to witness this historic event. EGI.
La Berreguna de 1975 viene bajo el signo de la unidad. En estos momentos clave, la necesidad de superar la división que existe en el seno de nuestro pueblo es mayor que nunca. Todos a Guernica, ETA. La lucha del día de Berreguna hay que entenderla bien. Es un error el creer que la opresión nacional es algo separado del conjunto de la lucha de clases en nuestro país, pues precisamente la opresión nacional que sufre Euskadi le da un carácter específico a la lucha de clases. La solución a la opresión nacional viene dada con la posibilidad de que el pueblo vasco ejerza el derecho de autodeterminación. Zeregin, Guipúzcoa, número 6, marzo 1975. Centenares de vascos yacen en las cárceles. El minúsculo indulto que se anuncia poco ha de significar para ellos. A Berreguna, 1975, exijamos la amnistía que libere a estos compatriotas. Partido Comunista de Euskadi. Hay que hacer de la Berreguna una ocasión de movilización de todo el pueblo oprimido de Euskadi con la clase obrera al frente. Una ocasión de profundización en la crisis de la dictadura para que su derrocamiento ponga las bases de la definitiva liberación de las nacionalidades oprimidas. Evidentemente, Guernica ha sido un éxito. Digan lo que digan los distintos medios de propagandistas franquistas. Tierra Vasca, 226, abril 1975. La jornada del domingo en Guernica puede clarificarse prácticamente de normal. El único incidente tuvo lugar a las puertas de la parroquia de Santa María, donde un grupo de personas, entre los que se encontraban 2 diputados de la Cámara de Representantes belga y un norteamericano, enarbolaron una bandera separatista y profirieron gritos subversivos en euskera al tiempo que incitaban a las personas que salían de misa a manifestarse. El Diario Vasco, 01-04-1975. La Berreguna 1975 ha supuesto un paso importante en pro de la coordinación y unión de las fuerzas populares vascas hacia un programa de lucha auténticamente abertzale y socialista. Askatasuna, Comité de Solidaridad con Euskadi, 07-04-1975. Nosotros nos solidarizamos con la lucha por la democracia y el reconocimiento a disponer por ellos mismos para los pueblos vascos, catalán y gallego en una Europa federada. Cora Euskadi Eskatuta, viva la liberación de todos los pueblos oprimidos. Y aquí están los 2 muchachos con una icurriña. Ahí. Proclama de los diputados flamencos en Guernica. A Berreguna, 1975, ha constituido una gran jornada de lucha en la cual se ha puesto de manifiesto la unión de las fuerzas vascas y el enorme y desmesurado aparato represivo de la tiranía. Tierra Vasca, número 26, abril 1975. En nuestra opinión, el balance resulta positivo, y ello porque este año el papel de que la clase obrera debe asumir como protagonista principal de la lucha por la libertad nacional ha dado pasos adelante las asambleas realizadas en fábricas y pueblos. Los paros habidos, aunque no de gran envergadura, son el comienzo de un camino que conduzca a nuestro pueblo hasta su total liberación. Zeregin, Guipúzcoa, número 7, abril 1975. Y con este Berreguna termina el franquismo. ¿Por qué? Pues porque el 19-20 de noviembre de 1975, Paquita la Culona, como diría Queipo de Llano, moría entre horribles dolores. Luego saldrían esas imágenes de aquel familiar un tiempo después, para demostrar cómo murió intubado. Y a partir de aquí, pues vienen, en este fin de semana, veremos mañana sábado, 1976-1988, y luego el domingo, 1989-2001,
dando cierre, a través de la transición y la democracia, estos Aberreguna ya en el siglo XX, en estos 70 años que van desde el primer, en 1972, a ya el primero del siglo XXI, como es ese de 2001. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, pero bat, Betty Gelpien.